Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los seguidores de nuestro programa, Los Observadores Internacional, contando como siempre con la presencia de Jaime Gajardo Orellana, ex presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y ex secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, y quien les habla, el profesor Carlos Garcés Hernández. En esta oportunidad, nuestro programa se referirá a cuatro puntos eh, que están ocurriendo en la realidad internacional, como son la guerra de Irán con Estados Unidos, el conflicto reciente, la crisis migratoria ocurrida recientemente en España, en Ceuta, y la situación en, también que ocurre en Venezuela, ¿ya? Entonces, son esos los tópicos que analizaremos en esta ocasión, y también nos referiremos un poquito también a la situación de la guerra en Ucrania. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Un saludo a toda a la gente que nos escucha. eh, un abrazo a nuestros seguidores. Y bueno, aquí estamos, como ya se ha hecho una costumbre, el, toda la semana analizar el tema internacional. Y lo hemos denominado el Observatorio Internacional, porque también los días viernes recuerda que se transmite el Observatorio Nacional. Así que aquí estamos para cuatro puntos, cuatro temas que son súper interesantes a tratar. Bien, comenzaremos con lo más reciente, que tiene que ver con la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, ha significado, ha tenido una serie de repercusiones a nivel internacional, una situación que pone en en el primer plano el tema de de la crisis migratoria que ha estado afectando a Europa hace bastante tiempo, con el ingreso masivo de población proveniente de África, de la región del Magreb, y que ahora llegó a un punto crítico, porque lo que sabemos es que en una determinada fecha reciente, una inmigración, pero absolutamente descontrolada, ¿no es cierto?, de personas que ingresaron al territorio de Ceuta, que es un territorio que posee España en las costas del Magreb, frente a prácticamente a la península ibérica, y que la verdad fue algo que nunca se había visto, ¿ya? Una situación muy sin precedentes, ¿ya? A finales de julio de este mes, del mes pasado, perdón, donde más de 60.000 a 70.000 personas en cuestión de horas ingresaron en la ciudad de Ceuta, que es un enclave que tiene España en esa región, vecino con Marruecos, ¿ya? Y ha traído un impacto humanitario increíble, más de 60, 70 fallecidos eh, son los que se reportan, ¿ya? Eh, Obviamente ahí hay algo que no podemos nosotros soslayar, porque la realización, o sea, el hecho ocurre en un momento determinado, ¿ya? Hubo una pasividad, obviamente, de los controles fronterizos, porque ahí hay una frontera que separa a ese enclave con respecto al territorio de Ceuta. Y considera usted que la población de Ceuta son como 60.000 habitantes, o sea, prácticamente se duplicó la cantidad de personas que ingresan al territorio, ¿ya? Y esto realmente ha tenido un impacto muy grande, y también hay una lectura geopolítica respecto a lo que significó esto para España, considerando que España, como se sabe, ha estado en bastante contradicción con las directrices norteamericanas, no prestó sus bases para el tema de la guerra contra Irán, y también, digamos, ha manifestado su gobierno su apoyo a la causa palestina. ¿Qué le parece, don Jaime? Exactamente, un gran tema que irrumpió en la semana y que muestra la situación de los migrantes en una situación en particular, pero también eso se puede extender hacia todo el mundo, porque el problema de los inmigrantes es un tema universal eh, y se da en todas partes del mundo con un grado más, un grado menos.
De hecho, estaba recordando cuando usted decía que Ceuta tenía 60.000 habitantes, llegaron 60.000 más de un viaje a unos pueblos en el norte, con esto de la migración de Bolivia y Perú, que también coparon ciertos pueblos y hacían insostenible la situación de ellos ahí por razones de alimentación, alojamiento y muchas cosas. Estaba mirando las estadísticas y existen 1,1 millón de personas que son de nacionalidad marroquí que están en España. ¿Ya? O sea, es una cantidad tremenda. ¿Ya? Eh, y claro, ellos son inmigrantes marroquíes de Marruecos que están instalados fundamentalmente en Cataluña, Andalucía, Murcia, y lo que los mueve a ellos es la búsqueda de empleo. Si ese es el gran tema de los inmigrantes aquí en esta situación y en el mundo. Entonces ellos buscan trabajo, quieren trabajo, necesitan trabajo, ya sea en la agricultura, la construcción y también en los servicios. En los servicios es muy común ver inmigrantes. Entonces, es un tema que eh, está en el ambiente, que explota en determinados momentos, a veces con situaciones muy catastróficas. Por ejemplo, usted señala 70 fallecidos, a veces mucha gente. Yo me recuerdo otras oleadas de inmigrantes en Europa que morían niños, guaguas, habían fotos dramáticas. O sea, una situación muy dura. Eh, y esto, como decía, se está dando en varias partes del mundo. Lo que aquí se teme, y es lo que ha trascendido, es que esto habría sido planificado con el objeto de crear un gran problema a España. Estados Unidos no tiene las mejores relaciones con España en este minuto, sobre todo porque no le han prestado las bases para desde ahí bombardear a Irán. eh, Tampoco eh, han aceptado la política, los españoles, perdón, mejor dicho, los españoles no han aceptado la política de los gringos en Palestina. Entonces hay varias controversias y que con esto, obvio, eh, le crean un problema humanitario tremendo y un conflicto político que está dentro de la geopolítica. Porque que ingresen a una localidad tan pequeña a, una, a un enclave de España, tanta gente es porque ahí hay poderes administrativos que están coludidos. Y no es de extrañar porque el famoso rey de Marruecos, Mohamed VI, es un seguidista, un seguidor de Trump. Todos esos reyesuelos siempre se han prestado para hacer la política que le interesa a Estados Unidos. Entonces, es un tema que además adquiere un doble estándar, porque con un problema humanitario, un problema que hoy día viven las comunidades, que es la migración, se hace uso político de eso para eh, 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 enfrentar a determinados estados y gobiernos. ¿No cree usted que es lamentable esto? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, es una situación que al final los que pagan las consecuencias es la gente común y corriente, porque detrás de todo esto hay jugadas geopolíticas de ambos estados. ¿Ya? ¿Considera usted de que Marruecos no reconoce los territorios que tiene España ahí, con Ceuta, y también el otro es Melilla, que está mucho más hacia el oriente? Y también, como usted señaló, efectivamente el rey Hassan, el rey Mohamed, son aliados estratégicos tanto de Estados Unidos como de Israel. Eso hay que, también es algo que es importante considerarlo. Y también que las relaciones entre España y Marruecos eh, han sido relaciones bien tensas, porque si bien hay un intercambio comercial y todo eso, claramente aquí, digamos, las tensiones han generado que esto haya llegado a este nivel, porque también eh, hay que considerar de que España ha comenzado a mejorar sus relaciones con Argelia, que es el otro país del Magreb que está hacia el oriente, y que eso significa para Marruecos una suerte de fricción con España, porque Argelia obviamente es un país que apoya la causa palestina, claramente, ¿ya? Y también el acercamiento del gobierno español se debe a un acuerdo que hay para obtener gas a partir de Argelia, porque como usted sabe, don Jaime, con esto de la guerra con Ucrania, Estados Unidos se estaba forrando porque como no tiene el gas que le llegaba de Rusia, de la Federación Rusa a Europa, resulta que los norteamericanos, tan generosos ellos, le dicen, no se preocupen, nosotros le vendemos gas.
pero el gas se lo vende mucho más caro. Entonces, ¿se fija usted lo que significa esa situación? Y bueno, claramente acá hay una, podríamos decir, una maniobra aquí, una manera de presionar a través de esto de abrir la frontera, de relajar los controles, ¿ya? Y además que también Marruecos no reconoce estos territorios, digamos, de parte de España. Que son Bueno, españoles, que son españoles. claro que son españoles. Ahora, obviamente eso es un resabio de la colonización española, porque recuerde que existía el Sahara español, ¿ya? Y que era territorio colonial de España. ¿Ya? Y bueno, eso explica un poco que esta migración o esta situación no es algo, digamos, que haya ocurrido así como espontáneamente o algo que no tenga relación con nada. O sea, todo tiene relación con todo, la verdad, porque también hay que considerar de que esta área también es un lugar geopolítico importante, el estrecho de Gibraltar, o sea, no, es un lugar que de flujo y de tránsito de mercancía y un paso estratégico que comunica el Atlántico con el Mediterráneo y las rutas, digamos, comerciales que se establecen en esos sectores. Bueno, mire, es importante el tema que hemos puesto en la mesa porque eh, el tema es cómo abordarlo, cómo eh, contribuir a esto. De hecho, recuerde que en México, en la frontera con Estados Unidos, hay miles y miles de migrantes que quieren cruzar la frontera, y se han generado muchos conflictos políticos, humanitarios en la zona, ¿ya? Bueno, Claro. y eso, ¿por qué vamos a hablar aquí en Chile? Pues aquí el presidente actual empezó a construir una zanja. Entonces, lo primero yo creo que aquí hay que tener presente en este gran tema, que es un tema universal, es el respeto al derecho internacional, que se cumple con el derecho internacional, que eso sea como el elemento de fe, porque si no aquí va a primar la ley de la selva, y donde por supuesto los que van a ser más maltratados, los que van a salir peor, van a ser los migrantes, ¿ya? Con duras condiciones económicas, sanitarias, de traslado, de alimentación, es dramático, ¿ya? Incluso hace poco nos impactaba esa especie de jaula en que tenían niños norteamericanos, niños estadounidenses en la frontera que habían tomado detenidos familias enteras. Entonces, eso no puede ser. Es una situación de estos tiempos y la humanidad está llamada a resolver los temas de estos tiempos, que siempre ha existido el problema migratorio, pero nunca en la escala en que hoy día se está desarrollando en el mundo. Sobre todo por la falta de trabajo, la crisis global que existe, la búsqueda de nuevas expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, respeto al derecho internacional, buscar los acuerdos entre los países para tratar en conjunto este tema, porque si bien es cierto, nosotros rechazamos migrantes que puedan venir de Perú, Bolivia, también pasa lo mismo con los otros países con migrantes chilenos. Hay muchos chilenos en el mundo esparcidos por todos lados. Entonces aquí estamos todos afectados y esto requiere de acuerdo entre las naciones para abordar esto, y también, por supuesto, no utilizar jamás como punta de lanza, como punta de cañón, como excusa el tema migratorio y la utilización de las personas y la vida de las personas que están buscando mejores expectativas. Y creo que ahí tiene que ir el camino de solución de este gran problema que es la migración en el mundo. ¿Qué le parece? Así es, efectivamente, como le decía yo, la verdad que los estados utilizan eso, la verdad que independiente que su narrativa sea de respetar los derechos del derecho internacional, la verdad que estamos en una época, don Jaime, donde el derecho internacional quedó escrito nomás y la verdad que no se está aplicando, porque ahora lo que está aplicándose en esta etapa del mundo es simplemente la ley del más fuerte. Es decir, los organismos como las Naciones Unidas están absolutamente en crisis, lo que resulta lamentable, ¿ya? Y está primando la ley del más fuerte porque en esta etapa de descomposición tan grande del imperialismo, que ve que su hegemonía ya está totalmente cuesta abajo, está aplicando estas políticas, digamos, de imponer por la fuerza lo que no puede obtener mediante otra manera. Y las personas son, como dice usted muy bien, son la moneda de cambio, la carne de cañón, ¿ya? Que se utiliza, la gente es utilizada porque tiene necesidades, lo, los controles fronterizos se relajan, miran para el lado y entonces dejan hacer y obviamente aprovechándose de las necesidades y de la precariedad de las personas que legítimamente buscan mejores condiciones de vida. Así que bueno, ese es el punto
digamos, que nosotros queremos dejar como finalizado respecto a este tema de la crisis en Ceuta. ¿Qué le parece? Exactamente, exactamente, muy bien. Oiga, mire, y pasando al tema de Estados Unidos-Irán, ¿ya? Claro. Recuerda que nosotros mismos hicimos un programa aquí hace una semana atrás en el que hablábamos de un inminente acuerdo, Ujú, describimos todos los puntos o las bases de un posible acuerdo, que en algunas situaciones era totalmente entendible y era de sentido común, pero pasaron los días, pocos días, y todo eso se derrumbó. Y en este minuto, en vez de la búsqueda de acuerdo y de soluciones pacíficas a esta guerra tremenda, eh, ha pasado todo lo contrario. Se ha acentuado el conflicto. ¿Ya? Eh, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas militares arremeten, bombardean zonas en Irán. Bueno, Irán le responde bombardeando bases militares en el Medio Oriente que pertenecen a los Estados Unidos. Se acentúa. El estrecho de Hormuz y otro estrecho que no recuerdo el nombre en este minuto, han sido bloqueados y han generado un serio problema con el tráfico eh, con el transporte del petróleo y eso amenaza con encarecer este producto en forma astronómica, en forma desorbitante en el mundo. Y ahí afecta a todo el mundo, a todos, nos afecta a todos. Nadie se escapa en eso. ¿Ya? Lo que yo quiero colocar hincapié en este tema es que está la voluntad de negociar, se hacen intentos, pero de una forma en que es imposible llegar a acuerdo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, aquí operan principios como el siguiente, comillas, lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Cierre comillas. Con esas disposiciones, sentencias, predicamentos, es imposible llegar a acuerdo. O lo otro, que es un doble estándar, de negociar y golpear. Yo busco mesas de acuerdo, busco la negociación contigo, pero a la vez sigo bombardeando, sigo impulsando acciones guerreristas. ¿Cómo se va a llegar a acuerdo si yo estoy con esa forma de negociación? También está el tema de la guerra de aranceles. Estados Unidos responde en todo esto prácticamente grabando a todos los países con aranceles que están fuera de la órbita o que en realidad son desproporcionados. Recientemente a los productos agrícolas y otras cosas que en Chile se le grabó en un 12,5%. Y por ahí nos faltó el inteligente o el funcionario del gobierno que dijo, pero, pero no fue un 15 ni un 20, logramos un 12,5. Pero eso afecta a la pequeña y la mediana industria. Pone las cosas más difíciles para hacer negocios, para la exportación, para la importación. O sea, eh, aquí Estados Unidos financia una guerra a costa de los pueblos, esquilmando a los pueblos, planteando aranceles leoninos. ¿Ya? Y el otro gran punto es que buscan acuerdo de negociación cuando utilizan a la prensa y crean una visión distorsionada del mundo. ¿Cuántos de nosotros, cuánta gente no se imaginaba con toda esta campaña, toda esta prensa que ha estado hoy día reporteando toda esta guerra, en la que prácticamente los iraníes y gran parte de sus pueblos del Medio Oriente vivían en el primitivismo, en la edad de piedra, vivían confeccionando armas con lanzas de palo, o sea, una cuestión absolutamente fuera de la realidad. Y hoy, con toda la tecnología y con todo el avance guerrerista que ha tenido Estados Unidos, no ha sido capaz de dominar la situación. Ellos se habían propuesto poco menos que un paseo ahí, asistir, cambiar de gobierno, generar un movimiento para derrotar a las actuales autoridades, y nada de eso les resultó. Entonces, mientras existan esas miradas, esas formas de negociar, es imposible que por ese camino se pueda buscar una solución. ¿Ya? Todo lo contrario, esto se puede agravar a levantarse estos niveles que generen serios problemas para la humanidad. Entonces, aquí tiene que hacer sentir su voz
eh, el mundo, ¿ya? Los gobiernos, los movimientos sociales, todo, desde el punto de vista de presionar a estas élites gobernantes, sobre todo en Estados Unidos, para que negocien, y no traten de poner la pata encima a los pueblos como están acostumbrados a hacerlo, ¿ya? O si negocian, es para que todas las cosas queden igual. No, ya esos tiempos se acabaron. Hoy día los pueblos están reclamando su lugar, su espacio, y se necesita que en la mesa se busquen acuerdos, pero se busquen acuerdos y no se negocie de esta forma como lo ha hecho Estados Unidos hasta ahora. ¿No le parece, mi estimado? Efectivamente, eso sería el ideal que nosotros vamos a propugnar siempre, porque la verdad que el imperialismo en su afán de, digamos, arrasar con todo, no le importa mucho el futuro de la humanidad. Las élites estarán pensando, no sé, pues, en viajar a Marte o qué sé yo, para dejar todo acá, a todo el resto, después de que nos han exprimido todos los recursos, porque recuerde usted que esta guerra la está pagando el pueblo. O sea, usted muy bien dice, y la prensa, la narrativa de la prensa aquí es cómplice de no abrir o de demostrar la realidad. Por ejemplo, lo único que escuché así al pasar, de que proyectan una inflación de un 4% cuando se supone que iban a bajar más la inflación y la inflación no va a ceder. Y no va a ceder no porque la economía esté bien o esté mal acá o que el gobierno anterior, no, no, no. Acá nosotros somos un país dependiente absolutamente del comercio internacional y obviamente que esto repercute, no tenemos petróleo, tenemos que comprarlo, y ya hemos estado en los últimos meses en un carrusel de sub y baja con el precio del petróleo, ¿ya? Entonces, obviamente que el más perjudicado aquí es el que vive de un salario, el trabajador, ¿ya? La trabajadora, que tiene que levantarse todos los días temprano a buscar el sustento, ¿ya? Y más encima ahora, lo poco y nada que se ha logrado respecto a ciertas, digamos, conquistas laborales se están retrotrayendo. Entonces, claramente aquí el que sale perjudicado es el populorum, el pueblo, los que vivimos de un salario, ¿ya? No los que estamos especulando en la bolsa, como hace Trump y sus amigotes, porque eso es lo que han hecho en esta guerra. Y las industrias armamentísticas se han forrado con este tema, ¿ya? Con la cantidad del presupuesto. Imagínense lo que cuesta un misil, construir un misil Tomahawk, la cantidad de millones de dólares que significa eso, ¿ya? Entonces ellos están expoliando al pueblo porque el dinero sale de los contribuyentes norteamericanos, ¿ya? De ahí sale para financiar ¿cómo se llama? Todo el modelo industrial armamentístico que tiene Estados Unidos, ¿ya? Entonces, claro, la solución es buscar un acuerdo, porque eso, como vuelvo a insistir aquí, lo único que nos estamos perjudicando somos nosotros, el alza de la inflación, el impuesto más grande que puede recibir un trabajador en su salario, que no alcanza a llegar a fin de mes, ¿ya? Y bueno, más, y agreguémosle la mega reforma, ¿cierto? Donde le vamos a regalar a los ricos una cantidad de miles de millones de dólares, ¿ya? ¿A costa de qué? A costa de bajar la educación, la salud, los programas sociales, los beneficios, ¿ya? ¿Se fija? Entonces, estamos en el peor de los mundos y bueno, es lo que nos toca vivir en esto, pero no por ello vamos a quedarnos pasivos, como dice usted. En el mismo pueblo norteamericano ya hay mucha tensión. Estados Unidos está en una tensión muy grande al interior, muy grande, porque yo creo que incluso analistas dicen que es un clima de tanta tensión al interior que es muy similar o tal vez muy parecido a lo que había sido para la época de la lucha por los derechos civiles o incluso en la época previa a la guerra civil que sufrió Estados Unidos. O sea, Trump está agudizando tanto las contradicciones dentro de las mismas clases dominantes y hacia abajo, hacia los sectores populares, que Estados Unidos es una caldera que en algún momento va a explotar. Y ya hay indicios de eso. Imagínese usted el surgimiento de estos sectores socialistas dentro del Partido Demócrata que han ido ganando posiciones y con políticas concretas. El tema de Mandami en Nueva York, que estaba aplicando estos supermercados populares, que ya entra en conflicto porque empiezan a decir, no, que no se puede, tiene que haber libertad para regular los precios y empiezan ya las descalificaciones, porque es parte de eso, de la narrativa de descalificar todo lo que huela a socialismo. ¿Se fija usted? Entonces, Estados Unidos está en una crisis y bueno, nuevamente la que paga las consecuencias del pueblo, la gente de a pie. Correcto, muy bien. Oiga, mire, y bueno, y por último, un par de palabras sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania y de lo que ha pasado en Venezuela, ¿ya? Muy bien. Eh, Como una apreciación general, porque
ambos temas son bastante complejos, tienen muchas aristas, ramificaciones, etcétera. Lo primero es que hay que sostener que la guerra Rusia-Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y la OTAN. correcto, ¿Ya? Y eso ya hace mucho tiempo que es así, porque Ucrania no tiene la logística ni la capacidad como para enfrentar a Rusia por sí sola. Entonces, es una guerra entre la OTAN y Rusia. ¿Ya? Y que también se ve que va muy lento todo el proceso. Imagínense, van a cumplir 4 años de esta guerra. Una guerra que todavía no se ha cuantificado, muertos, heridos y destrucción material. En la historia se va a saber más adelante, la firme, pero estamos hablando de millones de muertos. Entonces, no es algo menor. Y donde los países europeos, con este temor a que Rusia avance, han utilizado al pueblo ucraniano, lo han utilizado como carne de cañón para que haga esta guerra sin que ellos coloquen el costo humano. Y también ahí eh, toda posible solución inmediata está siendo abortada porque en las mesas de negociaciones también se usan criterios y se hacen pedidos fuera de órbita, porque una cosa es que instalemos mesas de acuerdo, que se busquen puntos de convergencia, pero que sean con un sentido inmediato y también acorde a la situación que se ha creado. No puedo ir yo con peticiones desmedidas, porque eso va a abortar o va a echar por tierra cualquier posible acuerdo. Ejemplo concreto. Dentro de esas mesas, por ejemplo, pide Ucrania que Rusia devuelva todo lo conquistado. Imposible. Eso es pedir lo inalcanzable. Ahí tiene que haber un punto intermedio. Igual cosa, indemnización por daño y perjuicio, porque dice Ucrania que ellos han pagado un gran costo en lo energético, en las ciudades, en la destrucción de ciudades, etcétera. Sí, pero hay que recordar que Rusia invadió porque no se había cumplido con un acuerdo del año 2014 que era fundamental para una solución a largo plazo del tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, o entre Ucrania, o sea, entre Rusia y la OTAN. Entonces, tiene que ser un proceso acorde a lo que hoy día hay, ¿ya? No puede estar pidiendo cosas fuera de órbita. Creo que ahí también está trabado todo eso. Pero da la impresión que la industria de la guerra es muy poderosa porque evidente que ahí hay un pingo negocio de las élites de ciertos grupos y que no quieren que esto eh, se destrabe. Incluso más, la juventud ucraniana prácticamente está siendo obligada a ir a combatir. No quiere ir a combatir porque sabe que es una guerra sin destino, que ya perdió su objetivo, una guerra sin horizonte. Sin embargo, insisten, se echan a la gente encima, ya hay manifestaciones de protesta en Ucrania, pero todo indica que es un conflicto que todavía tiene su trayectoria. Y por último, en el caso de Venezuela, yo creo que ahí hay que partir en el análisis de que el 3 de enero, o el 2 de enero, cuando secuestran al presidente de la República, a Nicolás Maduro, ahí sufrió una derrota militar contundente el gobierno de Venezuela, una derrota político-militar, y que le está costando mucho salir de esa, eh, de esa forma en que hoy día están siendo manipulados por Estados Unidos. Delcy Rodríguez está gobernando con una pistola en la cabeza, pero además también hay que reconocer que ahí han existido trampas, traiciones de élite del gobierno anterior de Maduro, que también ha incidido en toda esta forma en la cual hoy día está. Eh, la catástrofe reciente que tuvo Venezuela, Estados Unidos llegó con camiones militares, violan el suelo aéreo las veces que quieren. O sea, hay una situación bastante difícil. Y la gente que está resistiendo, los que están luchando, el pueblo, y que a través de sus bases, del pueblo mismo,
están buscando caminos para salir adelante. Pero es claro que Estados Unidos ahí ha tomado ventaja y hoy día está explotando los recursos naturales para su haber, para su beneficio de sus empresas privadas y que se han apropiado de una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Lamentable, pero también con la fe en alto siempre de que un pueblo, por muy complicado que sea su situación, busca salida y encuentra salida y el pueblo venezolano la va a tener que encontrar. Compañero Carlos Garcés. ¿No se escucha, Carlos? Aló, Ahí sí. ya, bueno, efectivamente, usted comenta la situación de Ucrania-Rusia, que es una guerra entre la OTAN y la Federación Rusa. La verdad que es una guerra entre Europa, aliada con el imperialismo norteamericano, e Israel en contra de la Federación Rusa. Y eso es lo que yo he venido sosteniendo, que estamos ya en una tercera guerra mundial. Porque si usted analiza los países que están involucrados en esto, ¿no es cierto? Prácticamente toda Europa, ¿ya? La Federación Rusa, Estados Unidos, Israel, y si le agregamos el conflicto Irán-USA, donde tenemos a Irán, donde tenemos a Estados Unidos, todos sus aliados del Golfo Pérsico, es decir, todo el Golfo Pérsico, más Israel, ¿ya? Estamos claramente en una confrontación a nivel global y que además, en el último incidente que también comentamos, cuando Zelensky envía un misil y destruye un carguero iraní que iba navegando por el mar Negro, ¿ya? El, eh, entonces, eso para tratar de involucrar también a Irán. Irán estuvo a punto de responder y eso habría significado una escalada mayor, pero también es una jugada también de parte de Zelensky, de los que lo manejan, ¿ya? Para que esta cuestión, digamos, escale, porque en el fondo, y también, además que la guerra de Ucrania-Rusia no es solamente eso, sino que también indirectamente es una guerra contra China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que el aliado fundamental en una eventual confrontación de Rusia es China. ¿Se fija usted? Entonces está todo vinculado, está todo, digamos, imbricado en esta guerra de Ucrania. Y también otra cosa que es importante señalar y que tampoco la prensa hegemónica lo menciona y que es muy importante. ¿Qué pasa con Zelensky? Zelensky ya no es el gobernante legal ni legítimo de Ucrania. Él no quiso hacer elecciones. Él ya terminó su mandato hace mucho rato. Hace mucho rato que ya no es el presidente y bajo la excusa de un estado de excepción y de todo esto, no ha celebrado elecciones y está gobernando autoritariamente y es un títere del imperialismo norteamericano, es un títere de Trump. Fíjate usted, y que lo están utilizando, ¿ya? Porque, digamos, quieren contener a Rusia, a la Federación Rusa, ¿ya? Y saben que es una guerra perdida. Estamos claros que esa guerra inevitablemente va a ser así y que la tosudez de no llegar a un acuerdo es simplemente porque quieren continuar haciéndole daño a la Federación Rusa, además de todas las miles de sanciones que tiene la Federación Rusa, pero que no le han impedido eh, digamos, afectado su economía. Todo lo contrario, se han fortalecido a través de los BRICS, que cada vez van haciendo un bloque más integrado, digamos, ante la necesidad de tener un mercado alternativo al mercado SWIFT, que es el que controla Estados Unidos, y a la hegemonía del dólar. ¿Ya? Entonces, eso es la perspectiva que se debe tener en cuenta cuando se hace este análisis. Bueno, respecto al tema de Venezuela, bueno, usted sostiene de que claramente ahí hubo una intervención norteamericana, independiente de que, según dicen ellos, fue una operación quirúrgica para extraer a Maduro, que era el costo más bajo que tenía Estados Unidos en vez de entrar en una intervención directa, ¿ya? Pero claramente ahí hubo una connivencia, hubo un acuerdo secreto, lo que sea, entre la cúpula gobernante, que está encabezada por Delcy Rodríguez, por los hermanos Rodríguez, ¿ya? Recuerde que Rodríguez es el presidente de la Asamblea y la señora Delcy es la presidenta encargada. Y aquí también hay otro punto que hay que aclarar. Ella ya no es la presidenta de Venezuela, porque la constitución bolivariana establecía claramente que ante una situación de ausencia del jefe de Estado por distintas razones, eso tenía un plazo.
y ese plazo ya se venció. Eran 180 días desde el momento en que ella asumía como presidenta encargada, y a través de unas interpretaciones jurídicas que hicieron, ya están tratando de mantener eso, no convocar a elecciones, ya, y lo que hubo ahí fue un pacto entre un sector de la cúpula chavista para mantenerse en el poder, entregar a Maduro, ya como el cambio, ya para qué, para que Estados Unidos se instalara en Venezuela y pudiera realmente hacerse del petróleo, porque eso era el objetivo final. Nunca le interesó a Trump la democracia, por lo menos era más honesto que Bush cuando hablaba de que la intervención en Irak era por la democracia, por los derechos humanos. No, Trump es más brutal y dice, no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa el petróleo. Y a la medida que logró cooptar a esta cúpula chavista, ¿ya? Para que pudieran seguir haciendo sus negocios. Si en este momento, como usted muy bien dice, Venezuela es una suerte de, eh, no sé si decir colonia, pero es prácticamente un estado donde el que maneja las finanzas es Rubio. El Tesoro norteamericano es el que en este momento decide qué es lo que se hace con los ingresos del petróleo venezolano. Y que lo dijo Trump, nos permite financiar la guerra contra Irán. ¿Ya? Y entonces, todos los recursos que genera el petróleo venezolano, porque ahora sí pueden exportar, pueden sacar sus petroleros, pueden vender el petróleo, ¿ya? Lo tiene el Tesoro norteamericano. O sea, Venezuela en este momento está administrada por una potencia extranjera económicamente, que es la que dicta las políticas. Imagínense usted ahora con la catástrofe del terremoto. Intervienen países extranjeros, porque ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Intervienen los israelíes, no es ayuda humanitaria. Interviene Estados Unidos, no es ayuda humanitaria. Están interviniendo porque el Estado estaba mal y no tenía la capacidad para responder ante la crisis. Y todo el dinero, ¿dónde está el dinero? El dinero para reconstruir está en las arcas del Tesoro norteamericano. ¿Se fija usted? ¿Quién pagó el costo político de esto? Cuba. ¿Quiénes fueron los que murieron en el asalto para llevarse a Maduro? Los cubanos, 32 oficiales cubanos que rindieron su vida por defender a Maduro, y mientras que los soldados del ejército bolivariano, ahí, no sé cuántos habrán muerto, debe haber sido muy poco, claro, seguramente, pero a ellos les dijeron que se apartaran, que miraran para el lado. Esa fue la realidad. Y es por eso que pudieron entrar los norteamericanos con tanta facilidad. No podemos cerrar los ojos. Ahora, Delcy Rodríguez se sale de la Corte Penal Internacional, cuando una de las políticas clave del gobierno chavista era reconocer a la Corte Penal Internacional para todo este tema. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Garantizar la impunidad para el resto de la cúpula chavista traidora, porque eso es lo que son. ¿Se fija? Ahora, en el chavismo hay un movimiento de base que está por sacar a los norteamericanos de ahí. O sea, en este momento Venezuela es un país ocupado por Norteamérica y expoliado por el imperialismo. Es lamentable que toda esa lucha del pueblo venezolano, el chavismo, haya llegado a esto, ¿ya? Haya llegado a esta situación. Pero bueno, el imperialismo es poderoso. Y si usted no tiene la capacidad para la conciencia revolucionaria, como la ha tenido Cuba, que ha resistido a 60 años de bloqueo, de sanciones económicas, es difícil resistirlo. Y bueno, ahí están, y ellos simplemente, como usted dijo, fueron derrotados militarmente, y el imperialismo se posicionó en Venezuela y lo administra. Y esa es la realidad, estimado compañero Jaime, por lo menos en mi punto de vista. Muy bien. Bueno, estamos terminando. ¿Usted qué Así, dice las palabras finales? así dicen y así será. Ya. Las últimas palabras. Bueno, compañero Jaime, bueno, y toda nuestra audiencia, esto ha sido el programa de hoy. Los esperamos siempre que se suscriban al programa, que le den el checklist para que el algoritmo alimente esto, que active la campana de las notificaciones para que puedan ver cuando hacemos un nuevo programa, y estaremos aquí nuevamente todos los días miércoles a las 20 horas en este programa, El Observatorio, la mirada internacional del mundo, siempre con la visión de la narrativa desde el sur global y no desde la narrativa occidental de los grandes grupos económicos, periodísticos, informativos, hegemónicos. Que esté muy bien, nos veremos próximamente. Perfecto, muy bien. Un abrazo, un saludo a todos nuestros seguidores. Nos vemos el próximo miércoles.